Creo que ahí es uno de los primeros golpes que tendría el novoísmo, porque hay un pueblo que le dice, espérate, una base militar, ponla en Durán, pues, pana. O sea, ¿cómo la vas a poner en Baltra? Entonces, hubo un primer problema, ¿no es cierto? Él dice, o sea, puta, si Durán es uno de las ciudades más complicadas en criminalidad, vas a poner una base de manta en Baltra. O sea, ¿qué sentido ni lógica tiene? El tema de la reducción de asambleístas, me parece que no importa cuántos asambleístas haya, sino la calidad de asambleístas que tengamos y las posibilidades de que asambleístas que tengan preparación, no digo que tienen que ser expertos en politología, en criminología o abogados de altísimo nivel. No, que tengan un poco de decencia, conciencia y quieran cambiar la sociedad. Pueden ser bachilleres, pero que tengan las condiciones de poder construir una nueva situación. Es decir, démosle plata a los mismos de siempre, a los políticos. Da iras. Molesta esta situación, pero es un tema de enganche para poder ir a la pregunta fundamental, que es la consulta popular. Porque en ningún sentido tendrían las otras tres si es que ganan la consulta popular, si es que ganan la constituyente. Al ganar la constituyente, al lograr ganar la constituyente, ellos podrían cambiar todo lo que quieren hacer en las preguntas anteriores. A justicia les molestaba las consultas, y esto es lo que les da iras, ¿no? Lo que les complica, esta es la piedra en el zapato de ellos, pero también fue la piedra en el zapato de Correa, porque quisieron meter minería. Y les dio bronca porque habíamos logrado, digo habíamos, porque la lucha social y popular logró constituir en la Asamblea Constituyente el tema de las consultas previa, libre y informada y la consulta ambiental. Ya se va a dar el deber y ejercicio que tienen todos los ecuatorianos de poder ejercer su derecho al voto, y en este caso por el referéndum y consulta popular. Siguen habiendo algunas inquietudes y he visto que en redes sociales se viralizan unos videos bastante particulares donde se le pregunta a la gente cuántas preguntas van a haber en la consulta. No lo sabe. Hay algunos que se les pregunta también si a los que saben qué contexto, qué contiene o qué significa poder votar sí o no en estas inquietudes. Algunos también nos han dicho que no, pese a que algunas encuestadoras mencionan que gran parte de la gente tiene conocimiento del proceso. Algunos todavía, pese a que tienen una noción de lo que va a pasar, no hay claridad, y eso que estamos a pocos días de que se dé el tema electoral. Referéndum con consulta popular, ¿cómo es el ambiente, doctor? A nivel jurídico, obviamente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Muchas gracias a lo del Momento Loja, un medio de comunicación democrático que siempre nos permite abrir estos temas de debate importantísimos para nuestro pueblo. Mira, yo creo que evidentemente hay un desconocimiento general de la población. La votación se ha marcado por una campaña electoral, si estoy de acuerdo con Noboa o estoy en contra de Correa o cosas así, entre la izquierda y la derecha. Pero yo veía algunas entrevistas que hacían y les preguntaban a jóvenes, sobre todo, que les decían, ¿tú eres de derecha o de izquierda? Y ellos decían, soy de derecha, de extrema derecha. Pero no entienden cómo funciona, no saben de la Revolución Francesa, no entienden la realidad objetiva. Imagínate que no comprendan esto, luego que no comprendan qué es referéndum, qué es consulta popular, cómo se están estructurando, cuáles son las preguntas. Y después, si no saben ni eso, ¿cómo vamos a decir que han leído al menos algún artículo de la Constitución de la República? Lamentablemente están utilizando esta forma para poder hacer campaña electoral desde el desconocimiento. Por ejemplo, lo escuchaba el señor Guevara aquí en este medio de comunicación, en este mismo micrófono, sentado en este lugar, y decía, por ejemplo, que los delincuentes salen libres al otro día o que no hay las condiciones para el tema de la criminalidad. En base de esto plantean la base militar, ¿no es cierto? Con estos elementos tan básicos, simples y hasta sin fundamentos teóricos, plantean que se debe dar una base militar para poder acabar con la criminalidad, pero no justifican absolutamente nada. Yo te puedo decir desde el punto de vista criminológico que el Código Orgánico Integral Penal, que la violencia, que los códigos penales no son la forma con la cual se termina con la delincuencia desde el punto de vista científico, sino que tiene que ver mucho más allá de un estudio criminológico y criminalístico para poder establecer cuáles son las normas, las formas, cómo estructurar. Yo me imagino a Reinberg escribiendo la Constitución, o sea, no entiendo cómo suben una imagen dando bala o lanzando misiles a la montaña
para decir que acaban con la minería ilegal, pero no marca. Y esta es la primera pregunta, para que nuestro pueblo sepa, esta es la primera pregunta. ¿Está usted de acuerdo con eliminar el artículo número 5 que dice: el Ecuador es un territorio de paz? No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjera. Con estos elementos, tumbar este artículo de la Constitución tiene que ver más allá de la necesidad de acabar con la criminalidad. Porque nosotros hemos dicho y lo hemos venido planteando, ¿cuál es el primer país consumidor de cocaína y de droga en el mundo, de cualquier tipo de droga? Son los Estados Unidos. Increíblemente no hay carteles en Estados Unidos, o sea, resulta que en Estados Unidos todo está bien, pero es el primer país consumidor. ¿Quién recibe la droga? ¿Quién reparte la droga y quién lo hace? Entonces, ¿cuál es el interés? ¿Por qué no ponen orden en su propia casa y quieren venir a meterse en nuestra casa? Y ahí hay un tema que nuestros compatriotas, ciudadanos lojanos y ecuatorianos, ven con preocupación, porque podemos ser de izquierda, podemos ser de derecha, podemos ser de centro, podemos tener las diferentes ideologías, pero no nos gustan que nos manden y que nos den haciendo las cosas. Y a nuestro pueblo no le gusta que un gringo, un yanqui que maltrata a los migrantes, que maltrata a nuestros hermanos, venga y nos diga lo que tenemos que hacer en nuestro pueblo, y nosotros lo podemos hacer. Yo creo que ahí es uno de los primeros golpes que tendría el novoísmo, porque hay un pueblo que le dice: espérate, una base militar, ponla en Durán, pues, pana, o sea, ¿cómo la vas a poner en Baltra? Entonces hubo un primer problema, ¿no es cierto? Le dice, o sea, puta, si Durán es uno de las ciudades más complicadas en criminalidad, vas a poner una base de Manta en Baltra, o sea, ¿qué sentido ni lógica tiene? Tuvo que retroceder a decir que no lo va a poner en Baltra, pero finalmente ya están ciertas cosas y acuerdos que se dan para que se pueda instaurar en Baltra. Nosotros no nos da confianza en absolutamente nada, ni a nuestro pueblo tampoco. La base militar yanqui está para salvaguardar sus intereses guerreristas que tienen que ver con guerra interimperialista entre China, Rusia y los propios Estados Unidos, porque Baltra se convertiría en un lugar estratégico para poder ser parte de combatir una guerra internacional que tiene pensamiento guerrerista el señor Trump. Pero vamos más allá de eso, es que nos pone en la mira de la guerra internacional. Si Baltra se convertiría, las Galápagos, o Salinas, o Manta, donde quieran poner la base, se convertiría en un objetivo militar dentro de una guerra mundial. Nos bombardearían, es decir, nos están poniendo en riesgo. Esto nuestro pueblo lo conoce, y por lo tanto a esta primera pregunta, le dice que no. Porque yo no sé si es que seamos tan ingenuos de pensar que ya nos dijeron que nos iban a subir el IVA y se iba a resolver el problema de criminalidad, y no se ha resuelto, ha empeorado. Dijeron que poniendo, y ganaron la consulta popular con el tema militar. Aquí mismo lo debatíamos y decíamos: la militarización no va a resultar, no va a funcionar, porque no ha funcionado en ninguna otra parte del mundo. Necesitamos que nuestros policías cobren mejores sueldos. Muy bien, pero ahí hay que, para irle poniendo un poco de contexto al asunto. El tema este de la consulta popular trata justamente porque en este caso, bueno, antes era la inseguridad. Se hicieron las medidas, en este caso económicas, necesarias por parte del gobierno, y ahora la retórica política cambió. Ya no es la inseguridad, ahora es la Constitución la que ha tenido la culpa de que la inseguridad se genera de esa manera. Pero en la parte circunstancial, porque no solo es la del tema de las bases militares extranjeras, porque así dice la pregunta, pese a que el presidente ha dicho de que no lo está entendiendo muy bien la gente, no, dice bases militares extranjeras. Eso dice justamente en la papeleta que vamos a tener, y esa es una de las primeras interrogantes, pero no es la una. Hay otras, como por ejemplo el tema de la eliminación de los recursos a los partidos políticos, el tema de la reducción del número de asambleístas, y obviamente la de la consulta popular también. Hay tres más aparte de esto en esta papeleta que vamos a tener próxima semana, el día domingo. Vamos por estas dos también, doctor. Reducción del número de asambleístas y la eliminación de los recursos a los partidos políticos. Bueno, hagamos una sola las dos. Mira, yo creo que van de la mano incluso. El tema de la reducción de asambleístas, me parece que no importa cuántos asambleístas haya, sino la calidad de asambleístas que tengamos.
y las posibilidades de que asambleístas que tengan preparación, no digo que tienen que ser expertos en politología, en criminología o abogados de altísimo nivel, no, que tengan un poco de decencia, conciencia y quieran cambiar la sociedad, pueden ser bachilleres, pero que tengan las condiciones de poder construir una nueva situación. Ahora que rebajamos a 82 serían los asambleístas, que sería la propuesta más o menos, porque eso están manejando para la constituyente. Entonces, si nosotros bajamos a 82, ¿de qué sirve que hayan 82? O 200, o 500, o 5.000 asambleístas, si hay asambleístas como los asambleístas de Loja, si hay asambleístas como el Dominic, si hay asambleístas como la Quintiles, si hay asambleístas que no sirven para nada y que van a calentar el puesto y a cobrar el sueldo. Entonces, ¿qué lógica tiene? Y quitarle el presupuesto a los partidos políticos efectivamente tiene que convolver élite la condición de poder llegar a la asamblea, que ya de alguna manera es élite, porque de los 20.000, 30.000, 50.000 dólares que les entregan a los partidos políticos, que por cierto no es que les entregan en dinero, sino que les dan para que puedan hacer pautajes y cosas así, pero de eso que les entregan, eso es ínfimo para lo que gasta el grupo Novis, por ejemplo, en una campaña electoral, que son millones de dólares, que va por fuera del porcentaje. Más bien debería regularse el porcentaje pero es una pregunta de enganche para confundir a la gente, porque ¿quién no tiene bronca? ¿Quién no está molesto de los partidos políticos? ¿Quién no está molesto de decir démosle plata a los mismos de siempre, a los políticos? Da iras, molesta esta situación, pero es un tema de enganche para poder ir a la pregunta fundamental, que es la consulta popular, porque en ningún sentido tendrían las otras tres si es que ganan la consulta popular, si es que ganan la constituyente. Al ganar la constituyente, al lograr ganar la constituyente, ellos podrían cambiar todo lo que quieren hacer en las preguntas anteriores, sin necesidad de nada, pero ahí se disparan el pie ellos mismos, porque en el reglamento, bueno, me iba a meter ya la constituyente. No, sí, justamente le iba a decir, es decir, que la pregunta 1, 2, 3, bases militares extranjeras, el tema de la reducción del número de asambleístas y el tema de la eliminación de presupuesto a los partidos políticos, finalmente terminan siendo un enganche para la 4, ¿eso es lo que me está tratando de decir, doctor? Sí, indudable. Precisamente porque quieren ir a una constituyente para reformar una constitución que ha sido una piedra en el zapato, no solamente para Noboa, sino para el propio correísmo. Pero pensemos mal en este caso, pensemos mal. ¿Qué específicamente es lo que están buscando cambiar? Porque el otro día le pregunté, en este caso al asambleísta Guevara, le digo, bueno, yo entiendo y hasta comprendo que usted me diga que la Constitución es garantista de uno o del otro, pero digo, no creo que debe ser absolutamente todo. Yo creo que garantizar la salud no creo que debe ser algo que está mal. Entonces yo le preguntaba, bueno, cuénteme qué es lo que está mal. Entonces él también me hizo una especie como de, ¿qué le puedo decir? No sé si fue de chiste o cómo me lo hizo, pero me dijo, ganemos la consulta y ahí le voy a contar, me dijo. La misma que hizo el presidente de la República me la hizo el asambleísta Guevara. Primero ponerse las medias, después los zapatos. Y la pregunta era, pero ¿qué está mal? ¿Qué específicamente está mal? Incluso hasta para atender. Incluso yo me pondría de vocero para que se cambie la Constitución si me dicen qué específicamente es lo que está mal y hay que cambiarlo. Pero no hay una claridad absoluta. Solo están entre los que están a favor de Noboa y los que están a favor de Correa. Lamentablemente, eso es lo que en este momento está reinando en el Ecuador. Mira, lamentablemente no saben ni ellos mismos lo que quieren, porque personas de nivel bajo dentro de la estructura del ADN no conocen. Es increíble que te puedan decir, nosotros tenemos un plan Fénix, lo tengo aquí en mi iPad y no lo voy a indicar, no te lo puedo indicar porque me lo puedes copiar o qué sé yo. Pero vamos a ver cómo plantean la situación desde ese punto de vista de que no saben qué van a cambiar, porque ni siquiera conocen la Constitución. Entonces yo creo que sí hay abogaduchos o abogados que hablaron a nombre del gobierno, que dijeron lo que les molestaba, y les molestaba la justicia indígena, les molestaba la justicia, les molestaba las consultas, y esto es lo que les da iras, ¿no? Lo que les complica, esta es la piedra en el zapato de ellos, pero también fue la piedra en el zapato de Correa, porque quisieron meter minería, y les dio bronca porque habíamos logrado, porque la lucha social y popular logró constituir en la Asamblea Constituyente el tema de las consultas previa, libre y informada y la consulta ambiental. La consulta previa, libre y informada y consulta ambiental permitieron que se suspenda la situación de Quinzacocha. Lo hizo retroceder al gobierno de Noboa. Eso, la consulta previa, libre y informada y la consulta ambiental ha logrado que detengamos
la explotación en el Fierro Urco, en la zona hídrica, estrella hídrica del sur, en la provincia de Loja. Las consultas prelegislativas, que es otra cosa que les pone una piedra en el zapato, ha permitido también tumbarles en la Corte Nacional, en la Corte Constitucional, poder detener las leyes inconstitucionales del régimen de Noboa. Entonces estos elementos son un problema para el gobierno. Pero si nos ponemos a hablar de del tema indígena, un periodista me decía a mí en algún momento, me decía, pero bueno, eso es como que hay dos estados, el estado indígena y el estado de... No, simplificando la situación es que la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia dieron fallos para poder direccionar la justicia indígena. Entonces temas graves como violaciones, como, qué sé yo, temas de delitos grandes, tienen que ser juzgados por la justicia común. La justicia indígena tiene otra condición, pero vamos a ver la pena en la justicia indígena y la pena en la justicia común. ¿Cuál es la pena? La finalidad de la pena es regresar a un ser humano que estaba dañado a la sociedad. Eso es la finalidad de la pena. Desde Foucault hasta acá, los investigadores, criminólogos sabemos qué es eso. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es más justo si una persona entra por consumo de marihuana a la cárcel y termina siendo parte de un cartel? Termina siendo gatillero, termina siendo vendido, termina siendo violado, termina siendo asesinado dentro de la cárcel. Se justifica el tipo penal de subirlo tan alto y ponerles pena a gente que va a llegar a la cárcel y que no se va a rehabilitar. ¿De qué sirve la pena? Tenemos claros ejemplos como Estados Unidos, que ha subido las penas y que no han bajado la criminalidad en asesinatos, por ejemplo. Tienes pena de muerte, tienes un montón de cosas, pero no han bajado la criminalidad. Entonces tratan de confundir que con la codificación, con el Código Orgánico Integral Penal, modificando la Constitución, se va a poder resolver la problemática y no se resuelve. Entonces tienen este problema porque definitivamente no es el interés rehabilitar a la sociedad, no es el interés acabar con la criminalidad, sino el interés es poder abrir al espectro de ellos, de la empresa, desde el punto de vista del empresario, poder lograr y tener más accesos y más facilidades a los recursos naturales que es nuestro pueblo y que precisamente es lo que quiere los Estados Unidos. Muy bien, terminamos con la última inquietud de justamente que es el tema de la consulta popular. Usted lo ha mencionado, en caso de que se ganara, por ejemplo, la pregunta, obviamente no vendría como que a tener mucho sentido el resto de preguntas, porque tranquilamente se puede hacer un montón de cambios, al menos en la Constitución, porque se la va a volver a reescribir, pero no quiero irme al tema de la escritura de la Constitución, sino los procesos electorales que van a venir, si es que esta pregunta tiene, obviamente, una mayoría favorable con el sí. Los procesos que se van a venir justamente acá, a tal punto que sean cerca de unos 3, y no me sorprendería tampoco que coincidiera con las elecciones del año 2027 también. Sí, indudable, pero pongamos ya en el tema de poderlo plasmar al tema. Mira que ponen en el reglamento ellos mismos ponen en el reglamento que se podrá construir una norma, una ley con las tres partes de la Asamblea Nacional, con las 3/3 partes de la Asamblea Nacional. Eso quiere decir que si 31 asambleístas no están de acuerdo, no se aprueba. Entonces corren el riesgo también de no tener las condiciones para hacerlo. La segunda fuerza en el Ecuador es el correísmo, querramos o no, y tiene condiciones de poner asambleístas. Entonces, la propia derecha, más pensante, porque hay una derecha que es un poquito más pensante, que inclusive en este punto en el que vivimos podríamos decir es una derecha racional, piensan en votar por el no, porque saben que la Asamblea Constituyente es inviable y que no se puede lograr tener mayoría y que podríamos quedar en eso. Y luego tienen que ir pues a la consulta para ver si están de acuerdo con la Constitución o no. Y en esa votación va a haber otro problema. Entonces, ¿qué tan viable es la constituyente? Para ellos mismos. Yo creo que un golpe importante va a ser estas elecciones del 16 de noviembre, porque en estas condiciones, gente de la propia derecha está llamando a votar por el no. Nebot está llamando a votar por no. Muy bien. Doctor, agradecerle por estar aquí en Lo del Momento Loja. Le dejo su mensaje final y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias, John. Muchas gracias a Lo del Momento Loja. Yo creo que hay que organizarnos en medio del debate real y ponerle a la gente que quiere cambiar la Constitución que nos diga qué
carajos quiere hacer, porque no abren la boca, porque no dicen qué quieren cambiar. Sabemos que les incomodan las consultas, pero no dicen. Invitémoslos a debatir y conversemos desde el punto de vista científico, también desde el punto de vista general y social más amplio para la juventud y para la gente de nuestro pueblo, para ver qué es lo que quieren hacer definitivamente. Votar no es salvar la Constitución, votar no es votar sí por las consultas ambientales, votar no es votar sí por la vida, por el agua, por los derechos de nuestros pueblos que han sido consagrados en medio de la lucha. Yo por eso voto no y te invito a que votes no, reflexionando el voto obviamente y con la libertad de que tomes una decisión finalmente objetiva para mejorar la sociedad. Eso nomás, muchas gracias a lo del momento loca.